guión bajo, conceptualización, guión bajo. ¿Qué acontecer de bien o de mal resultaría de conceptualizar el bien de los impulsos como mal, y el mal de los impulsos como bien? Igual a sufrimiento. Quizá presente, pero ¿hasta qué punto se puede llegar a su normalización? De igual modo, ¿qué ocurriría al conceptualizar el bien como la inexistencia de bien? Igual a sufrimiento. Quizá se reduzca a su mínima expresión posible, cuando no es más que otra forma de escapismo, la más eficaz, y cercana a lo idóneo, por cierto. Igual a no se recaería en el mismo engaño de hacerlo al seguir conceptualizando. Se sigue haciendo. ¿Hasta qué punto la conceptualización es libre? ¿Hasta qué punto depende del entorno y de los instintos? Si esta voluntad humana es tan libre y dicha de libre albedrío, ¿por qué no se quita la vida? ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué resulta imposible realizar toda acción que vaya en contra de la satisfacción y de su concepto de bien? ¿Por qué se sufre en tal concepto de bien? ¿Por qué habría sido mejor que Abraham se quitara la vida? Y, Abraham se levantó muy de mañana, y, enalbardó su asno, y, tomó consigo 2 siervos suyos, y, a Isaac su hijo, y, cortó leña para el holocausto, y, se levantó, y, fue al lugar que Dios le dijo. Génesis 22, 3, Reina Valera 1960. Abraham sacrificando a su hijo, su coste y decisión más elevada no eran hacerlo, sino faltar a Yahvé. Pero ¿por qué el seguir a su Dios? Él es quien garantiza su bien y el de su pueblo, ese era su bien conceptualizado. El informe del marcador somático es así compatible con la noción de que una adecuada conducta social y personal requiere que los individuos formen, teorías, correctas sobre su propia mente y las de los demás. Damasio, A. 1994, p. 148. La conceptualización es la noción normativa sobre el buen actuar, del cual se sabe que vendrá una mayor presencia de bien, sin embargo, solo es la conceptualización de tal, y no implica necesariamente que sea así. La conceptualización tiende, al igual que los marcadores somáticos, a mejorarse y adaptarse, por todo aquello que sea el entorno dado por el individuo, ya sea sus relativos, su realidad próxima o su cuerpo mismo. Aún así, tal liberación es considerada como actos de conceptualización de mal en aquellos que no lo realizan. Liberarse de las obligaciones biológicas y culturales puede ser el sello de la locura y alimentar las ideas y actos de los dementes. Damasio, A. 1994, p. 150. Si el medio, el cuerpo, su cerebro, su sistema sensorial, de percepción o las facultades ejecutivas involucradas en el proceso de la conceptualización, presenta algún tipo de alteración o disfunción, aquello que Damasio denomina como frialdad racional al analizar el comportamiento de Elliott tras la disminución de su reactividad emocional, no constituyen más que los procesos que originan y explican el por qué ejerció tal acción. Estas son las causas materiales del medio de los sujetos, realidad y cuerpo, que modelan el tipo de actuar y que, al ser consideradas como base, imponen un sentido de pertenencia y bien por el buen actuar en sus propios términos. Mas no analiza la fenomenología del tener que ejercer, y cuando se hace, únicamente es bajo su base de escala de valores de bien, tras el cual pareciera encontrarse poseído todo aquel que lo defiende, pues incluso en el hecho mismo de intentar asesinar a su hijo, Abraham, poseía, y se encontraba poseído, por una conceptualización de bien, del mismo modo que todo actuar de Elliott. ¿Bajo qué escala se mide que tal es un bien o un mal? El campo de la conceptualización, en tanto concepto, se encuentra correctamente planteado, pero, en tanto función, se ve afectado por tales funciones. Resultando ciertamente útil para analizar casos particulares, aunque sesgado por sus causas del porqué que le confieren una naturaleza ilusoria de, y, bien, aun cuando, en tales estados que se defienden como si lo fueran, se sufre aquello que dota de significancia y utilidad. Si sentimos una fuerte emoción, e intentamos abstraer de nuestra conciencia de ella todos los sentimientos de sus síntomas corporales, nos encontramos con que no queda nada, ningún, material mental, que la pueda constituir, lo único que resta es un estado neutral y frío de percepción intelectual. Tal juicio de amor no es más que el cambio de lo que se tiene conceptualizado como, y, bien de quienes observan y lo experimentan como tal, pues el amor, al igual que toda emoción, es un medio para la percepción de tal bien.
El amor negado por un medio, sea cuerpo o realidad, no es sino la proyección de un bien ajeno sobre el propio conceptualizar de bien que posee. Incluso se trate de un zombi filosófico, si se encuentra en bien sin emoción, situado en bajas experiencias y necesidades de satisfacción, aun sea incapaz de trabajar su realidad y, en ello, encontrar a la muerte, el que sufre más seguiría siendo aquel que, aún vivo, padece de la necesidad emocional, padece del trabajo de su realidad y padece de la satisfacción. El que tanta violencia vicaria se presente fuera de un marco moral solo acentúa su acción insensibilizadora. Damasio, A. 1994, p. 201. Tal mal que padecen Elliot y no resulta ser más que lo dicho como mal por aquellos que no se encuentran en su conceptualización de bien, en su medio. Ello no implica que no experimente bien, pues en cuanto ser con consciencia, debe experimentar una mínima presencia de este bien, junto a una de mal para poder hacerlo. De otro modo, ¿cómo podría un ser actuar si no es por un bien que lo impulse? Si no es por un impulso. ¿Existe acaso algún ejemplo de actuar, incluso en lo material inconsciente, que no se vea impulsado por una causa? Pues es entonces que Abraham se ha visto esclavo por su marcador somático dicho positivo, volviéndolo un sometido de su satisfacción, aun cuando le cueste el sufrimiento de sacrificar a su hijo, es justo ello lo que lo motiva a concebir dicho acto como un bien. ¿Cómo desprenderse de lo que me impulsa? En su complejidad, del pensamiento, de la razón, de la conclusión, surgen los fantasmas, tan desprendidos de la idea inicial de un fin en el bien, que pueden conducirlo, en vida, a uno aún menor, o incluso al cese de esta. Prostitución. Desde el punto de vista de aquel que sigue su satisfacción, sí. Prostitución. Desde el punto de vista de aquel que no sigue su satisfacción, sí. Para ambos, Dios es el cordero, el cuchillo y el ángel en prostitución de su ejercer natural. El impulso influye, pero también el medio. ¿Qué ocurre cuando el medio es el aumento de complejidades? La capacidad del hombre es suficiente como para darle importancia a la verdad. Son la evolución y la complejidad de la redacción, tan solo el medio, nunca importado, o aquello que más se acomode a las conceptualizaciones de bien, y su ejercer, sobre el ego de los presentes. Pues, solamente puede ser uno, placer o rendición. Siendo dependientes del medio de placer, importa más una narrativa de sufrimiento, pero bajo la verdad, o una de satisfacción bajo una mentira. Un ego cognitivo, de origen terco, antitético, que lleva a dejar marco de bien preconcebido tras marco de bien preconcebido, en conceptualizaciones prostituidas que en raras ocasiones satisfacen al dicho crítico y hombre culto. No está este actuar, estas narrativas, este aprendizaje, de virtud y ciencia, filosofía y psicología, salud y tecnología condenándonos al eterno sufrimiento. Su búsqueda nos ha llevado a un aferro desenfrenado, a un consumo cognitivo de la cultura que adopta distintos nombres, rostros y símbolos. ¿Cuánto nos ha de controlar este medio? El medio extrapola toda concepción de bien y de mal. Ningún elemento de la realidad tendría nombre, ningún planeta, planta ni animal, si Dios no fuera esclavo de su creación. ¿Quién condena al significado? Aquel que otorgó la capacidad, o quien lo ejerce. Ambos son capaces de crear relaciones. El primero depende del conceptualizar de sus hijos. Estos dependen del impulso de su padre. Poseídos por una misma especie y naturaleza del bien. ¿Cómo podría Dios ser libre de su padre, si permanece esclavo de su eterno ejercer de bondad, y padece de contemplar a sus planetas, plantas y animales pecar? Mientras que su Creador exista. Mientras que su Creador los ame. No cambiarán. No dejarán de consumirse. Jamás hallarán placer y virtud. Es, entonces, el camino del placer el más idóneo. Debemos consentir que se devoren unos a otros, en nuestros propios ojos, en una orgía que, lejos de ocasionarnos un bien, solo los precipitará hacia la anulación del ser. El problema es la mente enferma de Dios, pues permanece poseída por el mal. Mientras se conserve en el infierno, mientras exista el lago de fuego y su alma arda en él, mientras sus criaturas, planetas, plantas y animales, subsistan en un supuesto reino de los cielos, seguirán sufriendo. No puede amar su propio pozo de fuego, pues el cuerpo de Dios ardería en él hasta consumirse. ¿Cómo podría ser libre alguien bajo tales símbolos de bien?
¿Qué pecado sería prostituir el reino de los fines? Esclavo de su propia creación, pues jamás debió ser un poseído con la fortuna de darle nombre. Ella depende de él para existir, nunca tuvo la intención de hacerlo. Ama a Dios a su creación fuera de las palabras y del sentido. Puede hacerlo. En su inmensidad de poder y virtud, en su extrapolada búsqueda de ciencia y tecnología denominada progreso, extenderá su espíritu sobre todo planeta, planta y animal, hasta alcanzar el punto idóneo de su bien donde finalmente hallará tal infierno de placer. Entonces habrá condenado a toda muerte, y el Hades, a vivir. A través de la conceptualización, la creación se nombra, en todo acto, creadora de vida. Por ello y como solución, solo puede redimirse en tal bien, hasta su extinción. ¿Por qué habría de ser malo el samsara, si implica satisfacción? ¿Por qué habría de ser bueno, si implica sufrimiento? La interacción con otros objetos, especialmente con aquellos que también poseen un consciente, genera satisfacción. La interacción con otros objetos, especialmente con aquellos que también poseen un consciente, genera sufrimiento. La no interacción con otros objetos, especialmente con aquellos que también poseen un consciente, tras su normalización, genera una presencia de bien que no genera satisfacción ni sufrimiento. Y se teme, ante todo, que en la búsqueda del bien llegue a conceptualizarse, y ser conceptualizado, en aquel sentido, por aquello otro, como un mal. El sistema interno de preferencias está inherentemente predispuesto a evitar el dolor, buscar el placer potencial, y probablemente esté afinado para conseguir esos objetivos en situaciones sociales. Damasio. A. 1994, p. 151. El hombre tiende a buscar satisfacción en la persecución del bien, del mismo modo que tiende a rechazar toda forma de sufrimiento, si la posibilidad y el medio así lo permiten, puesto que rechaza todo mal. Busca preservarse y prolongar su existencia. Pues ello es la consecuencia del responder a unos impulsos de bien y a unos impulsos de mal, pero tal actuar y sentido le genera una mayor presencia de sufrimiento, junto a una mayor de satisfacción, y si puede encontrar, aun en cuanto vida, una mayor presencia de bien sin ejercer la satisfacción y todos sus males, entonces tal responder y tal sentido no sería propiamente aquello que querría esta dialéctica entre satisfacciones y sufrimientos. Tal no sería precisamente el bien, moldeada a lo largo de eones en un medio que la constriñe a expresarse como voluntad y deseo mediante la generación de nuevos seres hipotéticos, pues, de permanecer en un estado de inconsciencia, incurriría en el infortunio de ser consumida por su medio, como todo objeto. La evolución la ha derivado y raptado de la no existencia hacia esta dinámica, no obstante, el ejercer esta voluntad, y mucho más buscar exacerbarla en su afirmación, lejos de producirle una mayor presencia de bien, le produce una mayor satisfacción. Felicidad. Verse consumido por un medio. Como un hombre se vuelve un afirmador de la vida. Pues porque busca la felicidad, y conceptualiza el hecho de sufrir como algo necesario. Personifica a la materia en sus conversaciones. Desconoce la felicidad. Se busca mejorar la experiencia de bien del ser en el ser, más que intentar comprender la presencia de bien del no ser en el no ser. El problema radica en que no podrá mejorar, pues el mero experimentar de satisfacción como presencia de bien siempre será, por definición, un mal en comparación con la otra presencia de bien, incluso aunque no se experimenta sufrimiento. Es realmente feliz aquel que permanece en el aguante de la conceptualización del todo como bien. Felicidad, sería todo aquello que se encuentra en, o experimenta, una presencia de bien, cuanta más presencia de bien, más feliz será, en cambio, infelicidad, sería todo aquello que se encuentra en,
o experimenta, una presencia de mal, cuanta más presencia de mal, más infeliz será. Lo que nos deja lo siguiente. Felicidad igual a presencia de bien. Infelicidad igual a presencia de mal. Más, felicidad igual a, más, presencia de bien. Más, infelicidad igual a, más, presencia de mal. Más, felicidad igual a, guión, presencia de mal. Más, infelicidad igual a, guión, presencia de bien. Guión, felicidad igual a, guión, presencia de bien barra. Y, presencia de mal. Guión, infelicidad igual a, guión, presencia de mal barra. Y, presencia de bien. Solo podría llamarse felicidad si solo tiene presencia de bien sin presencia alguna de mal, aquello que presenta una mínima de mal constituye una infelicidad, y ello, fuera de los sentidos, no es una felicidad como tal. Cuanto menor resulte ser la presencia de bien y mayor la presencia de mal, más infeliz será. Más, felicidad igual a, más, presencia de bien. Guión, felicidad igual a, guión, presencia de bien. Guión, infelicidad igual a, guión, presencia de mal. Más, infelicidad igual a, más, presencia de mal. Se podría argumentar que un, y, infeliz es más infeliz que un, infeliz, sin embargo, ninguno de los dos podrá ser realmente feliz. Aquello que el, infeliz reprocha al primero, también recae y se aplica sobre él frente a un, feliz, y este, a su vez, frente a un, y, feliz, que será el único que realmente lo será. Todo lo demás no constituye sino una felicidad circunstancial, un aguante limitado por su medio, pues corresponde únicamente a lo que éste les ha posibilitado conceptualizar, conocer y condiciona a ejercer. Si, por algunas condiciones, los sujetos desconocen o niegan la existencia de un estado de, y, felicidad, entonces la, felicidad y la, infelicidad pasarán, dentro de su escala conceptual y dada su imposibilidad, a constituir aquello que ellos consideren como, y, felicidad. Aunque, aquello que lleguen a experimentar no será precisamente el bien. Vivir en una, y, felicidad representa un estado de, y, bien. Vivir en una, felicidad representa un estado de, bien. Si un medio condiciona la escala de bienes y males, imposibilitando conceptualizar, conocer y ejercer este, y, bien, limitando a que, en tal escala, el sujeto solo pueda experimentar un estado de, bien o uno de, barra y, mal, entonces, tal, bien se convertirá, ante la imposibilidad, en el único estado de, y, bien para el sujeto. Sin embargo, tal estancia condicionada en ese estado de, bien lo vuelve un, y, mal, al encontrarse precisamente imposibilitado por dicho estado. Si, más allá de la posibilidad que su, uno, mundo objetivo le condiciona, existiera una realidad u otro, 2, mundo objetivo en el que pudiera tener una mayor presencia de bien, entonces esa permanencia condicionada, por más, malo, bien maquillado como, y, bien que le pueda ofrecer su mundo, se vuelve el único, y, mal frente al, y, bien del estado imposibilitado. Imposibilidad del, 1, mundo objetivo. Imposibilidad del otro, 2, mundo objetivo. Mal, y, mal. Bien, mal, y, mal. 1, mundo objetivo. 2, mundo objetivo. Y, mal. Y, bien. Sí, en la escala, solo pueden hallarse dos estados de existencia en los que, en uno, el sujeto está condicionado a experimentar siempre un, bien, y cualquier intento de mejora solo consiste en oscilar entre tal límite de, bien y el, y, mal, o, en todo caso, en evitar el mal, y, el otro estado, en cambio, carece de tal mal y solo contiene una presencia de, y, bien, se tiene lo siguiente. Imposibilidad del mundo objetivo. Imposibilidad de la realidad. Bien, mal, y, mal. Y, bien. La estancia en un mundo objetivo que condiciona el experimentar de un, bien barra, mal barra, más, mal, lo vuelve un, y, mal frente al estado de, y, bien que imposibilita la realidad. Imposibilidad, 1, mundo objetivo, mal, y,
mal, y, mal. Imposibilidad, 2, mundo objetivo, bien, mal, y, mal, bien. Imposibilidad realidad, y, bien, y, bien. Aquello que se encuentre en el primer mundo objetivo no podrá comprender, puesto que no puede conocer, la felicidad que presencia lo que se encuentre en el segundo mundo objetivo, de igual manera que este último no logrará comprender la felicidad de aquel situado en la imposibilidad del, y, bien. O, lo que es lo mismo, aquel sujeto situado en el primer mundo objetivo será quien experimente menor felicidad en comparación con los demás. Incluso si llegara a considerar aquel, mal, o aquel, bien en el caso del segundo, como un, y, bien, dada su imposibilidad, ninguno de los dos podrá ser realmente feliz. Y, aquello que lleguen a experimentar bajo toda forma de ejercer y de sentido no será precisamente el bien. En cuanto vida, solo es posible ser infeliz, pues tanto el medio como la posibilidad dependen de aquello a lo que condicionan. No hay progreso alguno en tal estado, solo el vaivén del péndulo de convencerse que una satisfacción compensará el mal que le vendrá, y padecer tal sufrimiento. Sin embargo, en cuanto vida, es posible alcanzar un mayor estado de, bien que otros, bien que conllevan una mayor presencia de mal. Pues no puede afirmarse que una elevada presencia de bien con una elevada presencia de mal constituye una mayor felicidad que una felicidad con una reducida presencia de mal con una elevada presencia de bien. Es entonces que, respecto a la felicidad en cuanto vida, hay niveles. En contra del bien. Las torres de alta tensión son ángeles, tomemos el control y derrotemos a este nuevo Dios. ¿Cuál es el bien que se sigue, el que se profesa? Bajo qué Dios del maquillaje, vestiduras y anarquía permanece poseído el ser de bien. Pues no hacemos más que ejercer el bien, lo que es buscar aquel medio de ejercer y conceptualizar que nos genere menos sufrimiento y más satisfacción, de su proceso dialéctico, al menos el que comprendemos o por el que nos encontramos eternamente poseídos en este ahora. La luz transmitida por los carros, los focos domésticos y los dispositivos, aquella proveniente del sol que ocasiona que la piel arda. Una guerra contra la luz. Pues la satisfacción, en su ejercer, en su pensar, en su búsqueda, en su aguante y en su pérdida ocasiona sufrimiento, lo que genera que, en su ejercer, rompa la dialéctica. Este Dios nos dio la vida, pero es también el causante de nuestro sufrimiento, como negar sus manifestaciones si no se puede hacer alguna otra cosa que no sea ejercerlo, incluso en el acto mismo de rechazarlo. Resulta que, al negar esta energía dadora de vida, creadora de hipotéticos, a esta madre dialéctica, se le respeta aún más, pues aquel bien real resulta ser él. Y resulta además que existen poseídos por esta primera forma de responder, poseídos por la música, por el maquillaje, las vestimentas y la anarquía. Y el mundo que han forjado, su mundo objetivo y el nuestro también, no está sino saturado de centros de posesión, símbolos y colores que persuaden retóricamente hacia esa primera forma de prostitución. Se generan aferros innecesarios con la comida, con la música e ideologías dichas nihilistas, modernas y aceleracionistas, que no hacen más que producir sufrimiento en su pensar, en su ejercer, en su búsqueda, en su desgaste y en la pérdida póstuma. Lo único que se impone, y se ha impuesto siempre, es responder a la dialéctica, ejercer el mundo objetivo, ejercer la satisfacción. Pero responderle no es otra cosa que violarla, pues si el bien consiste en reducir sus formas exacerbadas, y ejercerla implica romperla, entonces la madre dialéctica, la luz, los colores, las formas, quiere morir. Dios quiere, debe y tiene que morir. Para cometer deicidio, primero es necesario conceptualizar el acto como un bien, ser conocedor del dilema de la dialéctica, luego, desaferrarse de las formas antirreligiosas de posesión, poner fin a toda relación, a todo vínculo posesivo, a toda falacia de sentido, para, finalmente, disponer de la voluntad, para ejercer el acto de la redención. Casos. Puesta la subjetividad de la felicidad en cuanto vida, se analizan los 4 casos principales de responder, sobre el aumento de la satisfacción como un mal que implica presencia de bien pero también de sufrimiento, siendo un bien, y su reducción como el camino de la redención hacia un y bien. 1. Felicidad con elevada presencia de bien, con elevada presencia de mal. Satisfacción, más, sufrimiento igual a, más, bien, más,
mal. 2. Felicidad con reducida presencia de bien, con elevada presencia de mal. Más, satisfacción, más, sufrimiento igual a, guión, bien, más, mal. 3. Felicidad con elevada presencia de bien, con reducida presencia de mal. Guión, satisfacción, guión, sufrimiento igual a, más, bien, guión, mal. 4. Felicidad con reducida presencia de bien, con reducida presencia de mal. Más, satisfacción, guión, sufrimiento igual a, guión, bien, guión, mal. Nota 1. Existe una conceptualización natural, determinada por los impulsos, que establece la siguiente correspondencia. Más, satisfacción igual a, más, bien. Más, sufrimiento igual a, más, mal. De ello se deriva, conforme a la misma lógica. Guión, satisfacción igual a, guión, bien. Guión, sufrimiento igual a, guión, mal. Estas presencias de, bien constituyen un, y, mal al comparársele con las presencias de, y, bien de la, y, satisfacción, del mismo modo, las de, mal representan un, y, bien al contrastarse con las de, y, mal de, y, sufrimiento. Experimentando necesidad, lo que es sufrimiento, en la ausencia de satisfacción, y placer, en la plenitud de no sufrir. Sin embargo, tal experiencia surge de la reducción de sus necesidades y de la comparación de ese estado con otros de mayor sufrimiento, sintiendo placer en el equilibrio de la homeostasis, y sufrimiento en la puesta en necesidad de satisfacer una necesidad psicológica. Como productos, la presencia de, y, bien es posible como tal únicamente porque, tras la experiencia que la causó, se percibe como una satisfacción, del mismo modo, la presencia de, y, mal es tal solo porque, tras la experiencia que la causó, es percibida posteriormente como sufrimiento. En el primer punto se entiende como insatisfacción, y en el segundo como insufrimiento. La insatisfacción ocasiona presencia de sufrimiento únicamente en su conceptualización como un mal. En las altas tasas de satisfacción, el individuo padecerá al reducirlas, pues su ejercer y conceptualizar de bien no se dará, sin embargo, ello no implica necesariamente que experimente hambre. Lo hará solo si su cuerpo se ha adaptado a tales tasas, convirtiéndolo en necesidad, pues la dialéctica exacerbada habrá terminado por prostituirlo. Si su conceptualizar cambiara, sufriría menos ante tales elevadas tasas, el cuerpo, junto con su normalización presente, se modificaría, y su, bien de satisfacción se adaptaría a los niveles exentos del sufrimiento que produce su propia exacerbación. Nota 2. Las altas de satisfacción pueden ser adaptables a su ineludible necesidad, pero solo en la medida en que el medio lo permita. Pues, a diferencia del sufrimiento, cuyo estado neutro es la alcanzable solo momentáneamente no experimentación de sufrimiento físico o mental, la satisfacción únicamente es requerida en los impulsos básicos. El resto constituyen medios de prostitución del deseo que ocasionarán sufrimiento en el individuo. El problema del deseo de satisfacción radica en que, a diferencia del sufrimiento, que puede ser aplacado, la satisfacción no. En cuanto vida, se mantendrá siempre un continuo ejercer, incluso en la propia no acción o en la suspensión del pensamiento se desarrolla un ejercer de bien, ya sea por la satisfacción que ocasiona, o la que deja de ocasionar por un mayor bien. De ello el aferro y posterior deseo, cuyo ejercer terminará por ocasionar que la dialéctica se rompa. Sí, en cuanto vida y en tanto toda acción, la dialéctica está destinada a romperse, entonces lo único que puede conceptualizarse como un, bien es aquello que no busque normalizar sus rupturas exacerbadas por los denominados medios de prostitución. Buscar, satisfacción y, sufrimiento, o padecer de una exacerbación de ambas a causa del mundo objetivo, provocará que la dialéctica se rompa con mayor intensidad, generando como resultado un aún mayor sufrimiento. Si en cuanto vida se busca un, bien, deberá procurarse ejercer y conceptualizar aquellas formas de ejercer y conceptualizar que menos perturben la dialéctica, aun cuando, bajo una primera apariencia, parezcan hacerlo de manera voluntaria. Nota 3. Lo impulsivo siempre conducirá a un mayor sufrimiento, pues, si orienta al individuo hacia una acumulación creciente de satisfacción en la medida en que le sea posible alcanzarla,
inevitablemente lo arrastrará al sufrimiento. Lo único capaz de salvar al consciente de tal presencia de mal es la conceptualización de los hechos exacerbados de satisfacción como modos de ejercer un mal. Este condicionamiento positivo ha funcionado no solo en los animales para aprender que ciertas acciones pueden conducirles a un mayor sufrimiento, sino también como una barrera destinada a impedir las altas tasas de sufrimiento provenientes del bien de los impulsos. En lo cognitivo objetivo. Más, satisfacción igual a, bien. Más, sufrimiento igual a, más, mal. De ello se deriva, conforme a la misma lógica. Satisfacción igual a, más, bien. Sufrimiento igual a, mal. Lo que posibilita que, en cuanto vida, el ciclo de sufrimiento provocado por el bien pueda reducirse. Nota 4. Volviendo al punto, por más que la ausencia de satisfacción respecto a con objetos o sujetos pueda ser considerada por la medicina y psicología contemporáneas como un hecho de mal, asociado al sufrimiento, puesto el registro de casos de depresión, conductas autolesivas, aislamiento social y otros trastornos del estado de ánimo derivados de tal ejercer. Se termina por considerar a la satisfacción equilibrada, en sus términos, como un hecho natural. Tendiendo, como respuesta, a normalizar el ciclo del proceso motivacional. Promoviendo así que el sujeto, como solución, se vea inmerso en narrativas de sufrimiento, hobbies, recreaciones, idóneos, metas, juegos, pasiones, esfuerzos, virtudes, expresión, proyectos, arte, relaciones, vínculos. Tales actos de autorrealización y formación del yo pueden mostrar altas activaciones en los circuitos cerebrales asociados al bienestar y al placer, pero lo que aparentemente permanece fuera o simplemente no se considera es el sufrimiento, aunque no presente ni desarrolle daño estructural ni disfunción física, que implica preservar y desarrollar tales narrativas de satisfacción. Pues pueden representar un mayor bien frente a estados más displacenteros que proporcionen un mayor sufrimiento al individuo, pero quienes mencionan no tienen la autoridad otorgada por el afirmativismo para aprobar, siquiera ellos mismos considerar, las prácticas de la redención. Ciertamente librará al sujeto del estado de mayor sufrimiento que implica el desprendimiento a voluntad o por culpa de la imposibilidad impuesta por el medio, siendo esta última más perjudicial pues no es consciente de la redención si no se le es impuesta, pues se experimenta una mayor presencia de bien en el responder afirmativamente a la dialéctica, ya sea por las elevadas tasas de bien que proporciona lo instintivo al realizarlo, o la imposición y normalización por el medio de tal responder. Ya que el sufrimiento que produce el mundo objetivo y los impulsos es aún mayor. Pero tal solo se trata de un proceso. Para alcanzar la redención y el bien del no ser, primero debe pasar por una baja intensidad de la motivación, reducir el estado y la conducta motivante, para reducir el deseo, el aferro y las relaciones con sujetos y objetos. Siendo que, aun cuando el fin no sea el acto redentor, alcanzar un estado superior de bienestar implica reducir las altas tasas de mal. Pues, en cuanto vida, si se presenta un camino con presencia de bien y presencia de mal en igual medida, junto a otro con presencia de bien con una muy reducida de mal, aun cuando el camino a alcanzarlo pueda implicar un sufrimiento elevado, resulta un acto necesario si lo que se busca es el bien y no repetir, o lo que es peor, reemplazar, los estados de sufrimiento de una depresión a un deber, de una ansiedad a un aferro, de la carencia del amor sexual al egoísmo puro de la codicia, de la depresión a la productividad, de la ansiedad a la dependencia, de la carencia a la identidad. No siendo más que formas, al igual que toda religión, de conceptualizar el todo como bien, corroerse en la metáfora, y aguantar la presencia de bien con coloración de virtud, porque resulta ser mucho más sencillo. Dentro del ámbito de homeostasis y equilibrio, resulta conceptualmente inexacto y afirmativista denominarlo con tales palabras y significados, pues lo que se experimenta es apenas la ilusión de un cese inicial. Tal cese, dotado y revestido de un estado paradisíaco, deseado y alcanzable, que revoca toda significancia de bien en quien lo asimila bajo esta terminología, bajo este responder, no es sino un cambio momentáneo hacia otro sufrimiento incluso mayor. Responder afirmativamente a los impulsos puede saciar la necesidad y el estado de carencia inicial, pero el deseo por un elemento de bien será incrementado progresivamente. Considerar el término como tal implica, como mínimo, dotarlo de una connotación positiva, haciéndolo parecer un fin idóneo, destinado,
naturalmente deseable y alcanzable de bien. No hay motivación alguna que guíe, pues el motivo no es una guía, atribuirle tal función equivale igualmente a, en su tan cercana relación, dejar que guíe una motivación de satisfacción equilibrada, mínimamente, conferirle una implicancia de bien. Quien realmente guía es el consciente, en su conjunto, que discierne entre la totalidad de impulsos presentes de satisfacción y sufrimiento, y desarrolla un razonamiento dialéctico orientado hacia un bien superior. Conferir palabras y significados de guía a los impulsos es desconocer la autoría de la dialéctica y, por ello, tender a acciones de satisfacción, negando como sobrenatural toda posibilidad de redención. El campo de la psicología está plagado de afirmativismo, empezando por sus términos. Denominando con términos de suma necesidad y naturaleza inviolable, como necesidad intrínseca, se afirma su importancia para la existencia del ser como fin último en relación al propio término, calificando de ilógico o contrario a la propia terminología y cientificidad cualquier intento y proceso de crítica. Por más que el término se extienda a lo interno, la primera impresión y retención del concepto no coincide exactamente con su comprensión plena en el pensamiento. Calificar tal como intrínseco es ya dotarlo de un significado inherente y esencial, inviolable y necesario, relacionándolo al significado de permanecer en vida como él, y, bien, permanecer en el estado de sufrimiento relacional, demonizando, por confundir errónea, inocente o intencionalmente el estado de sufrimiento con la redención, a todo aquel que busque la redención o que la alcance de manera inintencional. Sobre las necesidades psicológicas, solo son producto de la conceptualización de tales actos personales y sociales como un ejercer de bien, algo que ocasionará un aún mayor sufrimiento en el individuo. Incluso exista una necesidad biológica históricamente prostituida a lo largo del desarrollo social de la humanidad, si se encuentra un punto en el que tal necesidad puede reducirse y normalizarse a su mínima, mas no potenciarla, pues ello generaría un sufrimiento igualmente exacerbado, para sufrir menos por el impulso, el proceso de acción y su búsqueda, al igual que ocurre con el hambre exacerbada, entonces tales relaciones de expresión del ego hacia y con los demás se convierte en un mal. Las necesidades reguladoras son las únicas que, de igual forma se les dota de importancia, mas no existe la naturaleza, atribuirle términos de tales limitar el pensamiento y colocar barreras para el actuar de bien. No son un hecho que lleve a mantener la vida, sino, lo correcto sería, el propio acto de responder a los impulsos cuya intensidad de no ser saciado, derivará en un sufrimiento aún mayor que otros, siendo que, en este caso, no puede ser negado en cuanto vida, pero sí reducido. Pues lo considerado como normal y estándar es lo exacerbado. Las necesidades no reguladoras constituyen un hecho de prostitución, pues seguir lo denominado natural, particularmente en relación con sujetos, ocasionará 1. Un sufrimiento mayor en los individuos involucrados, ahora ligados a tal trabajar y sufrir por el nuevo mundo objetivo, a las altas desatisfacciones y los sufrimientos que ello implica, y 2. El acto éticamente cuestionado de traer a la existencia a un no ser, ahora hecho un hipotético dependiente de necesidades, por las cuales sufrirá, y que, a causa de los impulsos de otros, se verá forzado a ejercer el camino de la redención en un medio que, puesto el hecho de haber sido hecho ser, no lo permite. El camino del onanismo es un medio para todo, y, bien, pues la necesidad es un mayor bien frente a estas consecuencias de mal, pero solo lo representa hasta su reducción más necesaria y su eventual cese completo, ya que el mal considerado actúa como un fin intrínseco para vivir. De esta misma manera, se toman en cuenta los resultados respecto a la felicidad para examinar los propios casos de satisfacción y sufrimiento. 1. Satisfacción, más, sufrimiento igual a, mal. Más, bien, más, mal igual a, mal. Más 2 menos 2 igual a 0. Al tener una reducida presencia de mal en el hecho de satisfacción, el individuo gozará una plenitud en ella, pues no habrá mal alguno originado por su presencia. El problema surge si, por culpa del mundo objetivo, se ve forzado a experimentar altas tasas de sufrimiento. Incluso bajo la plenitud de percibir y conceptualizar el todo como bien, si su entorno le impone experimentar dolor físico, lo sufrirá ineludiblemente. Siendo, ante la presencia de bien y de mal, un mal. ¿Por qué no podría considerarse un bien? ¿Por qué no un mal? En caso de no conceptualizar el todo como bien, y de hacerlo como mal,
tal vivencia tenderá a extrapolarse hacia un mal, dado que la presencia de bien en esa vida sería mínima. Sin embargo, pese al sufrimiento en la experimentación y conceptualización, si el individuo rechaza las formas exacerbadas del placer y no sufre por él, pues entonces nos encontramos ante un mal. En caso de conceptualizar el todo como bien, puede mantenerse en un mal. En caso de conceptualizar el todo como mal, puede extrapolarse a un mal. Mas aún no lo hace, pues resulta casi imposible considerar un todo como mal sin, ante el sufrimiento, recaer en mínimas satisfacciones, sobre todo si el medio, como el contemporáneo, lo vivifica. Además, si el individuo no sufre las formas exacerbadas del placer, la satisfacción que experimenta será plena, incluso superior a la de aquel cuya presencia de satisfacción es mayor. El punto sería un equilibrio prácticamente nulo, pero afirmar que alcanzar un 50/50 en vida es posible resulta ilusorio, pues siempre habrá una mínima inclinación hacia uno de los polos. Clasificarlo como un bien implicaría negar las altas tasas de sufrimiento presentes, mientras que considerarlo un mal equivaldría a ignorar tanto el bien derivado de la ausencia de sufrimiento por placer como el propio placer que de ello se obtiene. 2. Más satisfacción, más sufrimiento igual a mal. Bien, más mal igual a mal. Más 1 menos 2 igual a menos 1. Tener altas tasas tanto de sufrimiento como de satisfacción constituye un mal, pues el sufrimiento proveniente del mundo objetivo, sumado al sufrimiento generado por la propia satisfacción, ocasione que el individuo experimente una elevada presencia de mal sobre el bien de la satisfacción. Incluso a pesar de experimentar cierto bien derivado de dicha satisfacción, el hecho se constituye como un mal. ¿Por qué no podría considerarse un bien? ¿Por qué no un mal? Si se conceptualizara el todo como bien, podría llegar a tratarse de un bien, de no ser por el sufrimiento al que tal conceptualización lo condenaría. Pues, al no tratarse del caso, 1, el individuo experimentaría elevadas tasas de satisfacción por voluntad propia, por su propia conceptualización de bien, así, padecería tanto el sufrimiento del mundo objetivo como aquel derivado de la misma satisfacción, imposibilitado de poder salir de ello. ¿No es acaso el placer de la satisfacción tan intenso que opaca todos los males presentes? Dentro de la conceptualización del todo como bien, y bajo un lenguaje afirmativista donde, debido a las altas tasas de sufrimiento por placer y por el mismo sufrimiento del MO, se crea, a modo de defensa puesto el sufrimiento, un instrumento llamado empatía. Aun cuando se intente percibir la realidad como un hecho de bien, puesta la satisfacción en ella, si sigue experimentando sufrimiento por esa misma satisfacción, además de ser incongruente el conceptualizar con lo que realmente se experimenta, oponiendo lo que se experimenta en la cosa en sí con aquello que se cree experimentar en la percepción, fuera de la ilusión, se sentirá siempre en un mal. En una conceptualización de un todo como mal, además de resultar prácticamente imposible sostenerla y desarrollarse dentro del marco afirmativista de las relaciones de placer, el sujeto experimentará un aún mayor sufrimiento, pudiendo así escalar a un mal. Sin embargo, no se trata de un mal absoluto, pues permanece aún la presencia de bien a través de la porción positiva de la satisfacción. 3. Satisfacción, sufrimiento igual a más bien. Más bien, mal igual a más bien. Más 2 menos 1 igual a más 1. Mantener bajas tasas tanto de sufrimiento como de satisfacción constituye un bien, ya que, en comparación con los demás puntos, representa el estado más idóneo alcanzable en cuanto vida. El sufrimiento seguirá presente, aunque en niveles reducidos, al no haber movimiento ni pensamientos exacerbados por la satisfacción o el sufrimiento, se padecerá únicamente lo esencial, los placeres y sufrimientos básicos. Y se hallará, en el estado del no ser en vida, en contraste con los demás estados en cuanto vida, un mayor bien. ¿Por qué no podría tratarse de un bien? ¿Por qué no podría tratarse de un mal? La reducción del sufrimiento ocasionado, como consecuencia de una disminución en la estimulación de los impulsos de satisfacción, conduce al individuo a experimentar tasas de malestar más bajas. En cambio,
la sobreestimulación de dichos impulsos implicaría una alteración en su mundo objetivo, llevando al sujeto a un mayor sufrimiento en el mismo, para mantenerlo, para seguir incrementándolo, para su aferro al mismo, para su placer exacerbado. Tal hecho condenaría al hombre a ser dependiente, como en el punto 2. Si no existe presencia de mal por placer, ni presencia de bien derivado de un mal, si no existe presencia de mal por imposición del MO ni por placer ni por sufrimiento, entonces el individuo se halla en una presencia de bien sin sufrimiento, o al menos con uno reducido a su más mínima y necesaria expresión. Tratándose de algo más dócil, apaciguado y controlable bajo la conceptualización del todo como bien, siendo incluso, en comparación con los demás casos, menos sufrible bajo la conceptualización del todo como mal, haciendo que padecerlo sea casi un juego. 4. Más, satisfacción, sufrimiento igual a, bien. Bien, mal igual a, bien. Más 1 menos 1 igual a 0. Tener presencia de altas tasas de satisfacción ocasionará sufrimiento, sin embargo, si este último, fuera de las consecuencias propias de la satisfacción, se encuentra reducido, entonces tal vida contendrá bajas tasas tanto de bien como de mal. Por lo que el hecho, dado que es uno en el que el sufrimiento se genera por la sobreestimulación del sujeto y no a modo de sufrimiento proveniente de su mundo objetivo, como en el caso 1, más sino que surge como placer elevado del mismo en el peor de los casos, se trata de un bien. ¿Por qué no podría tratarse de un bien? Ciertamente se encuentran altas tasas de satisfacción, en este caso, la conceptualización del todo como bien surtiría un efecto mayor en comparación con el caso 2, ya que no habría sufrimiento del mundo objetivo, únicamente el derivado de la satisfacción. Por ello se considera como un bien, ante la presencia de satisfacción elevada y los sufrimientos que conlleva poseer, y buscar preservar, tales relaciones de aferro, lo que ocasiona en el individuo es un menor sufrimiento que en los casos 1 y 2, pues no ocurrir sufrir intrínseco del mundo objetivo. Sin embargo, ello no implica que se muestre libre de conceptualizar mal alguno, ni que se encuentre exento de sufrimiento. El sufrimiento generado por las dinámicas del placer puede, eventualmente, arrastrarlo a narrativas donde el sufrimiento se intensifique, llegando incluso a superar el causado por el mundo objetivo. En una conceptualización del todo como bien, el sujeto puede alcanzar mayores grados de satisfacción, lo que podría llevarlo a convertir su mundo objetivo en un escenario de placer y narrativas de sufrimiento, algo que lo encadenaría a tal bien. En cambio, una conceptualización del todo como mal puede quizá, dependiendo de su posibilidad y medio, conducirlo a comprender la naturaleza y raíz de su padecer y, en ello, aproximarlo a un mayor estado de bien. El punto 3. 5 hipotético, más, satisfacción, 0, sufrimiento igual a, bien. 0, mal igual a, bien. Más 1 menos 0 igual a más 1. En la ausencia de sufrimiento, la única escala posible entre el bien y el mal es la de la satisfacción. En este caso, 5, se manifiesta una presencia reducida de bien, dado el sufrimiento inherente a las altas formas de satisfacción, aún no las experimente física ni psicológicamente, sin embargo, continúa siendo un bien, pues no deriva sufrimiento de su MO, obteniendo el bien propio de la satisfacción. ¿Por qué no podría tratarse de un bien? El sujeto de este caso no experimenta sufrimiento físico ni psicológica de su mundo objetivo, por lo cual no experimenta sufrimiento de las ansias de aferro ni de deseo, como tampoco experimenta malestar alguno por movimiento ni pensar. No hay receptores que indiquen sufrimiento derivado de las necesidades fisiológicas ni psicológicas, sino únicamente aquellos de satisfacción. Por lo que fácilmente podría llegar a un estado de inanición sin percibir dolor. Sin embargo, no lo hace, pues el hecho de no responder a sus impulsos de satisfacción le ocasionarían una presencia de mal en cuanto a una presencia de insatisfacción en lo conceptual. Para que exista un estado de satisfacción, debe necesariamente existir una presencia de mal. Tal no es más que un estado de insatisfacción, sin experimentación de sufrimiento, pero sí, en contraste, corresponde al mal presente en los demás casos. Presenta sufrimiento conceptual en la no respuesta a los niveles exacerbados de placer, aun ello no se trate de un sufrimiento físico o psicológico,
el sujeto experimenta y percibe en ello una presencia de mal. Una sobreestimulación de sus impulsos de satisfacción le sería un bien, en tanto que no experimenta consecuencia alguna de sufrimiento físico o psicológico, además del bien de experimentar el placer de la satisfacción. Pero una reducción casi nula de tales impulsos también constituiría un bien, puesto que no existe mal alguno en la ausencia de sufrimiento derivado de no experimentar ninguno dichos impulsos. El problema residiría en la insatisfacción conceptual que el sujeto experimenta inicialmente para alcanzar tal estado. Sin embargo, dicho proceso resultará más llevadero que en los anteriores casos. 1.4. En un punto, el sujeto mantiene una constante insatisfacción derivada de la necesidad de responder a los impulsos exacerbados, mientras que, en el otro, una vez estos se han normalizado, ya no sufre por ellos, o el sufrimiento conceptual se reduce notablemente con el primero. De este modo, experimenta una mayor presencia de bien en la nulidad, o casi nulidad, del sufrimiento producido por la insatisfacción conceptual. Pues una experiencia de bien no puede considerarse plenamente de tal si presenta una mínima de mal, aun el bien en ella sea extremadamente elevado. Si existe un punto que representa una experiencia lo más cercana a un bien puro, sin sufrimiento y con satisfacción de plenitud, lo más próximo al no ser en vida, sería entonces este primer punto, el caso. 5. Un bien. Satisfacción, redención, impulso. Y bien. Y bien. Conceptual, y bien. Y mal, y bien. Mal. 6. Hipotético, guión, satisfacción, 0, sufrimiento igual a, más, bien. Más, bien, 0, mal igual a, más, bien. Más 2 menos 0 igual a más 2. En la nulidad del sufrimiento ocasionado por el MO, y en aquel obtenido como consecuencia de la satisfacción, constituye entonces un, y, bien en cuanto vida. 7. Hipotético, 0, satisfacción, más, sufrimiento igual a, más, mal. 0, bien, más, mal igual a, más, mal. Más 0 menos 2 igual a menos 2. En la imposibilidad de experimentar satisfacción de su mundo objetivo, el individuo solo podría experimentar sufrimiento, de modo que sus escalas de bien y mal se determinarían según el grado en que dicho sufrimiento se aproxime a la nulidad, caso que no ocurre con la satisfacción, pues, aunque ésta sea adaptable y su búsqueda pueda ser saciada por el medio, su sentir y su experimentar, y, por ende, su deseo y su aferro, no, en cambio, el sufrimiento puede mantenerse inactivo en tanto el medio no lo suscite, de su no experimentación, aun ello no le genere satisfacción. Una posible conceptualización del todo como bien podría serle de alivio en lo conceptual, pero si el individuo se encuentra incapacitado de experimentar satisfacción en ello, los símbolos de bien en su mundo objetivo solo serían indicadores de aquello que no le provoca altas tasas de sufrimiento, próximos a la nulidad. 8. Hipotético, 0, satisfacción, guión, sufrimiento igual a, guión, mal. 0, bien, guión, mal igual a, guión, mal. Más 0 menos 1 igual a menos 1. Al no poder experimentar satisfacción, pero mantenerse en una reducida presencia de sufrimiento, el hecho se considera un mal. Ciertamente no experimenta los males derivados de la satisfacción, pero tampoco puede experimentar la eudaimonia propia del estado de nulidad de ésta, se mantiene, más bien, incluso con una mayor fortuna que tal estado de bien, en un insufrimiento conceptual como máxima de bien, posible únicamente en este caso. 8. Si el medio le da la fortuna de no sufrir altas tasas de sufrimiento, casi nulas, podrá, bajo una conceptualización del todo como bien, alcanzar un estado de mayor bien, aproximándose así al no ser, pues tal condición, solo posible cuando no se vea obligado a experimentar el sufrimiento intrínseco que implica el ser, y siguiendo todo lo expuesto, constituiría prácticamente un 0, satisfacción, 0, sufrimiento igual a, 0, mal barra bien, en vida. 0, bien, 0, mal igual a, 0, mal barra bien, en vida. Algo que, en su completa nulidad, sería un bien, pues ya no existiría quien experimente sufrimiento ni quien padezca por no experimentar tal bien. Pero, en este caso, 8, si hay un sujeto que sufre periódicamente, por lo que se trata de un
mal. 9 hipotético, 0, satisfacción, 0, sufrimiento igual a, 0, mal barra, 0, bien. 0, bien, 0, mal igual a, 0, mal barra, 0, bien igual a bien. Más 0 menos 0 igual a 0 igual a bien. La ausencia de bien es un bien. La ausencia de mal es un bien. El no ser en vida constituiría un bien, pues en contraste con la presencia de mal que implica tanto el sufrimiento como las altas de satisfacción, pues cuanto menor sea esta última, menor será la ruptura de la dialéctica. Si pudiera darse un estado, en cuanto vida, en el cual no existiera ningún mal de bien, aun ello implique que el bien no exista, tal estado sería el mayor bien alcanzable, pues el individuo no experimentaría mal alguno de sufrimiento ni de satisfacción, y en la nulidad, al no experimentar sufrimiento, el bien presente del no sufrimiento convertiría tal estado en un bien eterno. Aun a pesar de no experimentar placer en ello, tampoco sufriría por tal ausencia, lo que, en la nulidad, sería un bien, el único bien verdadero, pues no puede considerarse un bien aquello que implica mal. La liberación de la dialéctica es la liberación del mal del sentido. La permanencia en la dialéctica implica, incluso en el más reducido de sus casos, una mínima presencia de mal. Aceptar tal mínima de mal es mero aguante ante un camino que presenta una mayor presencia de bien, aun tal no se experimente, no habrá ya aguante ni sufrir alguno por causa de satisfacción, pues la satisfacción es un mal, y su proximidad a su ausencia completa es un bien. La no presencia de la dialéctica, la no presencia de mal, es un bien. Toda presencia de bien, en cuanto vida, es un mal, en la medida que implica necesariamente una presencia de mal. La presencia de bien es un mal, en tanto que supone una presencia de mal. En cambio, la ausencia de bien no es un mal, en tanto que no supone una presencia de mal. La satisfacción, al igual que el sufrimiento, ha de ser comprendida como un símbolo de mal. Menor, claro, pues hay presencia de bien en ella, pero no es el mayor bien, por lo que, en su imposición de ejercer, en sus altas tasas de sufrimiento, en su pretensión, en su eternidad, debe considerarse mínimamente un bien. Ante el mal que implica la presencia de bien, su presencia es un bien, y su ausencia un bien. Al no haber presencia de mal alguna, dado que no hay presencia de bien, el hecho constituye el único bien que no implica un mal. Nota 1. Dentro de los presentes se observan dos resultados que a simple vista parecen semejantes, ya que la escala los reduce a -1 y +1, mientras que los otros dos se ubican en una nulidad de 0. Como se ha señalado, ninguna vida presenta un equilibrio puro de 50/50 entre placeres y sufrimientos, ni a lo largo de su duración ni en un momento dado. Por ello, surge la necesidad de una nueva escala valorativa, que ya se ha venido aplicando en el análisis previo y que se extiende nuevamente del -2 al +2, específica para los resultados en su comparación. En esta adaptación se consideran los aspectos positivos y negativos de cada punto en relación con los demás, la proximidad que presentan respecto al caso, 3, los resultados en los presentes, y la cantidad de bien que se manifiesta en cada caso. Nota 2. Respecto a los resultados, todos convergen en un punto donde nunca se experimentan tasas paradisíacas de placer ni niveles extremadamente distópicos de dolor. No obstante, dentro de sus límites y mediante sus comparaciones, los resultados se contrastan entre sí, y es inevitable concluir que algunos son, en su medida, superiores o inferiores a otros. Nota 3. Son iguales los casos 1 y 4. Resulta interesante observar cómo el punto 1, junto con el punto 2, alcanzan niveles similares de bien. Cada uno, según su conceptualización del todo como bien, puede experimentar un sufrimiento mayor o menor, sin embargo, mientras uno sufre por las satisfacciones exacerbadas y goza de la reducción de sufrimiento posibilitado por su mundo objetivo, el otro goza de las satisfacciones reducidas, pero sufre por su mundo objetivo. Se experimenta el mismo sufrimiento en estos dos casos. Se percibirá de manera distinta, uno más físico, otro centrado en ansiedades y estrés, variando además según su conceptualización del todo como bien o mal. Siendo que, por esto se generen casos en los que algunos sufran más que otros, dentro incluso de sus propios puntos. A pesar de todo, el caso 4
tiende a presentar una menor presencia de mal, pues, además de experimentar menos sufrimiento por satisfacción y menos por sufrimiento que en el caso 1, tal sufrir resulta ser menos intrínseco, permitiéndole encontrar el medio en él para darse la posibilidad de alcanzar el caso 3. En cambio, en el caso 1, el sujeto puede llegar a desarrollar un afirmativismo que lo conduzca a experimentar una mayor presencia de bien, virtud y ética, pero se verá siempre tentado a las relaciones que implica tal esfuerzo y desarrollo por el medio. Siendo que para alcanzar el caso 3, primero debe atravesar el caso 4, o al menos a desplegar un esfuerzo adicional en resistir las tentaciones inherentes al trabajo sobre el mundo objetivo. Nota 4. El caso 2 constituye el peor de todos. A diferencia del punto 1, cuyo sujeto experimenta satisfacción sin sufrimiento, el caso 2, a diferencia del caso 4, experimenta más sufrimiento de su mundo objetivo. Nota 5. El caso 3 constituye el mejor de todos. Pues no sufre por la satisfacción, o es el que menos lo hace en cuanto vida, y es, a su vez, el que menos sufre por su mundo objetivo. Nota 6. En cuanto a los hipotéticos, una presencia nula de satisfacción, es decir, tanto de la mala como de la buena, es imposible en cuanto vida, pues, incluso en las circunstancias más extremas, siempre se encontrará una mínima presencia de bien, ya sea en el descanso, en la alimentación o en la posibilidad de conceptualizar un hecho tortuoso como un bien. Sin embargo, esto no implica que tal vida sea un bien por su mínima presencia, siendo un mal en el mejor de los casos. De igual manera, una presencia nula de sufrimiento, en cuanto vida, también resulta imposible, pues incluso al conceptualizar el todo como bien, puede darse el caso de presentar una mínima dolencia o malestar por parte de su medio, o el incumplir de un ejercer de bien en el mismo, siendo que experimente sufrimiento. Además de estos motivos, se trata de hipotéticos porque, como se mostrará más adelante, no existe consciente alguno sin la experimentación de alguno de los dos polos de la dialéctica. Nota 7. El individuo de la redención se encuentra alineado a esta objetividad. En cambio, el individuo de la satisfacción se ve sesgado y condicionado por la conceptualización del todo como bien, viéndose inmerso en una primera forma de posesión, la satisfacción como un bien y la satisfacción como un bien, sufriendo por ello. Individuo de la redención. Más satisfacción igual a más bien. Más satisfacción igual a más sufrimiento. Igual a más satisfacción igual a bien. Se asume comúnmente que más satisfacción equivale a un mayor bien, sin embargo, tal suposición implica un siempre presente mayor sufrimiento, ya sea por el propio aferro, su búsqueda exacerbada, su pérdida, las luchas a librar por obtener tal satisfacción, el movimiento y su pensar implicará siempre un sufrimiento presente o futuro. Por lo que, no puede considerarse un bien, pues ante la presencia de mal, no es sino un bien. Satisfacción igual a más mal. Satisfacción igual a sufrimiento. Igual a satisfacción igual a más bien. Se tiende a suponer que menos satisfacción equivale a un mayor mal, pues se sufre, sin embargo, tras el proceso de desaferro, tal supuesto provocará menos sufrimiento en el individuo al ya no verse ligado ni a las formas de sufrimiento ni a las elevadas de satisfacción. Alcanzando un estado de satisfacción libre de sufrimiento, sin movimiento, ni pensar. Bien, satisfacción. Bien, satisfacción. Mal, sufrimiento. Mal, sufrimiento. Individuo de la satisfacción. Más satisfacción igual a más bien. 0, satisfacción igual a más sufrimiento. Igual a más satisfacción igual a bien. En este punto, para el individuo de satisfacción, se asume que una mayor satisfacción, o la conservación de las relaciones que la generan, constituye un mayor bien, pues su reducción o ausencia no puede interpretarse de otra manera que no sea como sufrimiento. El sufrimiento derivado de la satisfacción es aceptado bajo la conceptualización del todo como bien,
y la satisfacción es buscada en su máxima. No se trata, sin embargo, necesariamente del hedonismo en su sentido convencional, sino de una noción más amplia, donde la satisfacción comprende toda experiencia de placer vinculada a un sujeto, a un objeto o a un hecho. Bien, y satisfacción. Bien, satisfacción. Mal, sufrimiento. Mal, y sufrimiento. Para el poseído retórico. 1. Satisfacción, más, sufrimiento igual a, mal. Más, bien, más, mal igual a, mal. Más 1 menos 2 igual a menos 1. Al tener una presencia reducida de satisfacción, el hecho sería un bien, pero al verse bajo una presencia elevada de sufrimiento, se convierte entonces en un mal. Tal vida no puede tratarse de un mal, pues en ella aún encuentra, aunque reducida, una presencia de bien, siendo que bajo una conceptualización del todo como bien pueda llegar a tener una vida con menos sufrimiento, aunque ello sea un acto de mero aguante, pues el sufrimiento siempre estará presente. En el peor de los casos, en una conceptualización afirmativista del todo como mal, aun manteniendo su punto sobre la satisfacción, puede llegar a un mayor sufrimiento, aún así el acto seguirá siendo un mal por la presencia de satisfacción, conceptualizada como bien, en el individuo. 2. Más, satisfacción, más, sufrimiento igual a, bien. Más, bien, más, mal igual a, bien. Más 2 menos 2 igual a 0. Tener altas tasas tanto de sufrimiento como de satisfacción constituye un bien. No puede hablarse aquí de un mal, pues, para el afirmativista, la satisfacción mantiene siempre primacía sobre el sufrimiento. Su mundo objetivo puede ocasionarle una mayor presencia de mal, pero si bajo las formas de satisfacción, en su conceptualización del todo como bien, llega a percibir tal acto como un bien, entonces, ante la presencia de sufrimiento y su aún búsqueda de satisfacción y mejora de tal, el hecho constituye un bien. Este segundo caso, respecto al anterior, representa un menor mal para alcanzar la redención, pero no lo hace respecto al del caso 3. En el primero, el sujeto se ve obligado a superar tanto el sufrimiento de su MO, como la búsqueda de satisfacción, para poder aumentar tales tasas de satisfacción, y recién comprender el mal de ésta. En este segundo, se ve obligado a superar el mal de su MO para comprender el mal de la satisfacción. 3. Satisfacción, sufrimiento igual a, bien. Bien, mal igual a, bien. Más 1 menos 1 igual a 0. Tener bajas tasas tanto de sufrimiento como de satisfacción constituye un bien. Si aún se encuentra presente la satisfacción, aunque reducida, y se muestra una menor presencia de mal, aunque presente, el hecho entonces es un bien. Mal, y no es un bien, por la reducida satisfacción, pero tampoco se llega a sufrir intensamente por el mundo objetivo, además de obtenerse una satisfacción moderada que, a la larga, llevará al individuo a considerar el hecho de la redención. Este punto resulta ser mejor que el caso 2, pues presenta una mayor disposición de aproximarse al idónico caso 4, al no verse limitado por el sufrimiento de su mundo objetivo, como los casos 1 y 2, sino solo por sí mismo en sus métodos de obtención de satisfacción. En este tercer caso, el sujeto presenta mayor predisposición de alcanzar la redención, en comparación con los puntos anteriores, puesto que solo necesitará alcanzar mayores cantidades de satisfacción para descubrir la naturaleza de ésta. 4. Más, satisfacción, sufrimiento igual a, más, bien. Más, bien, mal igual a, más, bien. Más 2 menos 1 igual a más 1. Tener presencia de altas tasas de satisfacción es un hecho de, bien, y ante el sufrimiento reducido a su más mínima y necesaria expresión, ignorando el sufrimiento producto de la satisfacción, el hecho, el caso 4, es entonces el mejor caso alcanzable en cuanto vida, en comparación con el resto de casos en los que se percibe una mayor presencia de mal. Aún así, este último caso representa el más idónico para alcanzar la redención, puesto que, el individuo,
Al alcanzar la cúspide de su búsqueda de satisfacción, podrá recién comprender que el hecho es uno de mal, frente a la opción segunda de la redención, pudiendo así, asimilarla. Se analizan los siguientes casos. Migrante, satisfacción, y, sufrimiento, y, satisfacción, y, sufrimiento nulos / sin aferro en placeres en alimentos, series y familia. Sin papeles, mal sueldo, largas jornadas. Más, bien, guión, mal, guión, bien, más, mal igual a, guión, bien. Más 2 menos 1 más 1 menos 2 igual a 0 placeres en alimentos, series y familia. Deudas y explotación laboral. Más, bien, más, mal, guión, bien, más, mal igual a, guión, mal. Más 2 menos 2 más 1 menos 2 igual a menos 1, guión, satisfacción, guión, sufrimiento, más, satisfacción, guión, sufrimiento sin consumos ni gastos, prácticas de meditación diaria. Buen sueldo, poco trabajo. Más, bien, guión, mal, más, bien, guión, mal igual a, más, bien. Más 2 menos 1 más 2 menos 1 igual a más 2 muestra de logros y posesiones entre sus amigos y compatriotas, consumo digital. Buen sueldo, poco trabajo. Más, bien, más, mal, más, bien, guión, mal igual a, guión, bien. Más 2 menos 2 más 2 menos 1 igual a más 1. Niño con cáncer, satisfacción, y, sufrimiento, y, satisfacción, y, sufrimiento nulos / sin aferro en placeres en alimentos, series y familia. En tratamiento intensivo, con dolores constantes. Más, bien, guión, mal, guión, bien, más, mal igual a, guión, mal. Más 2 menos 1 más 1 menos 2 igual a 0 videojuegos y conversación por horas para olvidar el dolor. Quimioterapias, recaídas, fatiga y náuseas. Más, bien, más, mal, guión, bien, más, mal igual a, guión, mal. Más 2 menos 2 más 1 menos 2 igual a menos 1, guión, satisfacción, guión, sufrimiento, más, satisfacción, guión, sufrimiento neutralidad del deseo y el recuerdo, tranquilidad en la oración. Cáncer con dolores leves. Más, bien, guión, mal, más, bien, guión, mal igual a, más, bien. Más 2 menos 1 más 2 menos 1 igual a más 2 visitas diarias de amigos y familia. Hospitalización con buen pronóstico y leves secuelas. Más, bien, más, mal, más, bien, guión, mal igual a, guión, bien. Más 2 menos 2 más 2 menos 1 igual a más 1. Prostituta, satisfacción, y, sufrimiento, y, satisfacción, y, sufrimiento nulos / sin aferro en placeres en alimentos, series y familia. Violencias y amenazas en el trabajo, sin control de ingresos. Más, bien, guión, mal, guión, bien, más, mal igual a, guión, mal. Más 2 menos 1 más 1 menos 2 igual a 0 alivio en el alcohol, amigas y familia. Explotada por terceros, largas jornadas de trabajo. Más, bien, más, mal, guión, bien, más, mal igual a, guión, mal. Más 2 menos 2 más 1 menos 2 igual a menos 1, guión, satisfacción, guión, sufrimiento, más, satisfacción, guión, sufrimiento rutina de meditación, comida sana, evita vínculos afectivos y relacionales. Trabajo ocasional, cuenta con ahorros y / o herencia. Más, bien, guión, mal, más, bien, guión, mal igual a, más, bien. Más 2 menos 1 más 2 menos 1 igual a más 2 encuentros sexuales frecuentes, se permite lujos y colección. Trabajo en espacios seguros y regulados. Más, bien, más, mal, más, bien, guión, mal igual a, guión, bien. Más 2 menos 2 más 2 menos 1 igual a más 1. Nota 1. En determinados casos se considera como un, bien o un, mal en estado de, satisfacción, y, sufrimiento aun cuando el resultado es cero. Esto se debe a que,
a lo largo de toda una vida resulta imposible y poco creíble que puede presentarse una proporción exacta entre sufrimiento y satisfacción en un estado de 50/50. Siendo que la valoración depende, por tanto, de las tasas y circunstancias en las que se presente el sufrimiento, de modo que en cada caso en particular la balanza tienda a inclinarse por uno o por el otro. Nota 2. Aun a pesar de que algunos resultados puedan dar cero y se dé una subjetividad en cuanto que tanto bien y mal se experimente, el hecho de, y, satisfacción siempre se considerará como un, bien y no un, mal, aun cuando la dialéctica de sus procesos de cero, puesto que, para establecer un punto, se le coloca en comparación con todos los estados posibles en esta oportunidad solo en cuanto vida, independientemente de lo que permita el MO, pues ello limitaría el análisis a casos concretos y específicos de, bien o, mal, y habiendo otros estado con mayor sufrimiento y presencia de mal, junto a un estado de mayor presencia de bien, resulta entonces ser un, bien. Nota 3. El caso, y, satisfacción, y, sufrimiento resulta más desfavorable que el de, satisfacción, y, sufrimiento, pues es preferible el sufrimiento que no implica uno extra por una satisfacción que termina opacada por el mismo, que aquel en que el individuo se encuentra ligado a un, bien que imposibilita la plenitud. Esto ante un mismo aguante sobre el hecho de opacar en el conceptualizar el sufrimiento como un hecho de bien, y ante sus altas tasas, ambos lo hacen. Tal conclusión podría considerarse un mal moral, pues se le haría sufrir al paciente. En tal caso así lo sería. Sin embargo, el problema en sí no radica en el acto, sino en la conceptualización del hecho en sí dentro de su marco contextual. Pues, del mismo modo a como en la actualidad el hecho es interiorizado como el, y, bien aún tal le ocasione sufrimiento, también podría el paciente tener ya interiorizado el hecho y el ejercer de, satisfacción como un, y, bien, sin tener que sufrir por el hecho, librándose del sufrimiento presente experimentado por verse obligado a conceptualizar el, y, bien como un bien y el, bien como un mal. Si se analizan ambos casos desde una misma condición de tenerlos ya conceptualizados, el sujeto sufriría más ante el, bien que ante el, y, bien. Nota 4. Se puede conjeturar que en los casos de, la posibilidad de alcanzar un mayor bien respecto a los casos de, y, satisfacción depende de una conceptualización del todo como bien. No obstante, el análisis no se centra en la experiencia percibida en cuanto todo como bien o como mal, sino a cuánto sufrimiento y satisfacción se ve sometido el individuo. Resultando que si el hecho en sí se conceptualiza como bien en el caso, y, satisfacción, y, sufrimiento de la prostituta, ella pueda experimentar una mayor presencia de bien, pero ello no quita el hecho que sigue experimentando sufrimiento por parte de sus acciones de satisfacción y de su mundo objetivo. Por el contrario, si aplicamos esto mismo al caso de, satisfacción, y, sufrimiento encontrará de igual forma una menor presencia de mal en los sufrimientos de su mundo objetivo y ninguno de sus acciones de satisfacción. Del mismo modo, al aplicar el todo como mal a ambos casos, en uno conceptualizará la satisfacción como un mal puesto el sufrimiento en ella, mientras que en el otro probablemente desarrollará aburrimiento por la meditación. Sin embargo, el fin no es concretamente que se conceptualice la, y, satisfacción como un mal. En un caso sufre, y sufre por gozar, pero goza, en el otro sufre, y no sufre por gozar, pero goza. Y, satisfacción, satisfacción con mal de movimiento. Con sufrimiento al trabajar el MO por satisfacción, sin mal de movimiento. Sin sufrimiento de trabajar el MO por satisfacción, con mal de pensar. Con idóneos, frustraciones, deseos y aferros por satisfacción, sin mal de pensar. Sin idóneos, frustraciones, deseos ni aferros por satisfacción, con el bien producto de la satisfacción exacerbada. Sin el bien producto de la satisfacción exacerbada. Con altas tasas de bien, con altas tasas de bien. Aún así, no se trata necesariamente de un mal, pero frente a un caso en el que se experimenta, en tranquilidad, una cantidad de satisfacción, placer, éxtasis, comparable en términos de bien, sin los males que implican las respuestas exacerbadas a los impulsos de satisfacción, es, mínimamente, un bien. Respecto a la ruptura de la dialéctica. Respecto a la dialéctica, y, satisfacción, sufrimiento. Guión, satisfacción igual a, más, bien. Más,
satisfacción igual a, bien. Sufrimiento igual a, mal. Más, sufrimiento igual a, mal. Y, romperla es un, mal. Acción dialéctica resultado, satisfacción, sufrimiento, satisfacción, sufrimiento. Mal, satisfacción, sufrimiento, satisfacción, sufrimiento. Mal, satisfacción, satisfacción. Mal, sufrimiento, sufrimiento. Mal. Romperla es un, bien. Acción dialéctica resultado, satisfacción, sufrimiento, satisfacción, sufrimiento. Bien, satisfacción, sufrimiento, satisfacción, sufrimiento. Bien, satisfacción, satisfacción. Bien, sufrimiento, sufrimiento. Bien. Redimirla es un, bien. Acción dialéctica resultado, 0, satisfacción, 0, satisfacción. Bien, 0, sufrimiento, 0, sufrimiento. Bien. Nota 1. A pesar de que la satisfacción de la impresión de romperla, el hecho de no potenciar su satisfacción implica un mayor bien, pues se encuentra una casi nula presencia de sufrimiento con una presencia de satisfacción elevada. Nota 2. Resulta imposible cumplir su principio de satisfacción sin romperla, con o sin intención, pero es posible hacerlo con una intensidad menor. Satisfacción igual a, más, satisfacción igual a, bien, rompe en la acción, pero cumple en el resultado. Más, satisfacción igual a, satisfacción igual a, más, mal, cumple en la acción, pero rompe en el resultado. Sufrimiento igual a, sufrimiento igual a, bien, cumple en la acción, no rompe en el resultado. Más, sufrimiento igual a, más, sufrimiento igual a, más, mal, rompe en la acción, rompe en el resultado. Todo, bien, fuera del marco de, en cuanto vida, se considera un, bien, dado que, 1, rompe en la dialéctica en su acción, 2, aun en el mejor de los casos posibles, se experimenta presencia de mal, y, 3, existe un mayor bien en su ausencia. Nota 3. Satisfacción igual a, más, satisfacción. Más, satisfacción igual a, satisfacción. En un estado entero de satisfacción exento de sufrimiento, frente a otro en el que se experimenta satisfacción con sufrimiento, el disfrute de tal satisfacción en este último será más corto por los sufrimientos implicados en su acción y búsqueda. Incluso las altas tasas sean elevadas, también lo serán en el estado que no presenta movimiento ni acción, sino tranquilidad. Menos satisfacción, en cuanto vida, es más satisfacción. Igual a, más, bien. La ausencia de satisfacción, en cuanto vida, es satisfacción. Igual a, más, bien. Una satisfacción con sufrimiento es menos satisfacción frente a una libre de este. Una satisfacción exenta de las consecuencias de mal que usualmente implica es más satisfacción que aquella que no goza por los males presentes en ella. Más, satisfacción, satisfacción, más, sufrimiento, más, satisfacción, sufrimiento más 2 menos 2 igual a 0 más 2 menos 1 igual a más 1. Nota 4. Romper la dialéctica es cumplir la dialéctica. Cuanto mayor, en cantidades e intensidad, sea el aferro desarrollado y presente hacia objetos o sujetos, mayor será la satisfacción como también lo será el sufrimiento. Cuanto menor, en cantidades e intensidad, sea el aferro desarrollado y presente hacia objetos o sujetos, menor será la satisfacción como también lo será el sufrimiento. Es precisamente esto lo que, al igual que en el no ser, en la ausencia de sufrimiento, permite que la satisfacción alcanzada en tal estado sea mayor tanto en cantidad de bien como en experiencia, que aquel estado donde se goza y se padece al mismo tiempo. Seguir la dialéctica tal y como dicta implicaría deslizarse hacia los extremos desenfrenados de los relatos del Marqués de Sade, ello sería lo natural si no se siguiera el bien, la dialéctica,
pues entonces no se hace. Seguir la dialéctica tal y como dicta es entonces romperla, pues seguir su bien en conjunto que contradice sus propios polos internos es, en sí, ocasionarse un mal que conduce a una mayor presencia de bien. Esto ocurre tanto en el sufrimiento autoinfligido al trabajar el MO, por evitar un mal menor o alcanzar una satisfacción mayor, en términos de la dialéctica, como en la resistencia a ciertos placeres por tener un mayor bien de la misma. Nota 5. El mal pensando es sólo el cambio de la conceptualización de bien, permutarse de un estado de satisfacción exacerbada que ocasiona sufrimiento, por otro de satisfacción que no lo hace. Más, satisfacción igual a, más, satisfacción. Satisfacción igual a, más, satisfacción. Acción dialéctica resultado, y, satisfacción, y, sufrimiento, bien, satisfacción, y, satisfacción, sufrimiento, y, bien. Nota 6. Mantenerla es permitir que se siga rompiendo. Mantenerla es romperla. Redimirla es impedir que se siga rompiendo. Redimirla es darle solución. Nota 7. Quitar no es privar. El no ser es considerado como un mal en los individuos que conceptualizan, pues se relaciona quitar, la satisfacción, con privar, la satisfacción. Romper la dialéctica por vivir. Romper la dialéctica por un medio. Lo que se busca es responder a la dialéctica. En cuanto vida, pues es lo que se hace. No sería prostitución dejar de hacerlo. Ello es una falacia de sentido. Si el medio de ejercer es un mal, pues lo implica de forma intrínseca y sus medios para obtener tal bien no hacen más que desgastar y torturar al individuo, entonces, tal medio, fin y ejercer constituyen un mal en cuanto permanezcan. No existe un sentido biológico, ni sentido alguno fuera de lo que el sentido mismo erige como un medio para el ejercer de la dialéctica. Una función que emergió al igual que la voluntad, sin intención y sin ejercer, que ahora lo hace y se cree voluntad con sentido de bien y de mal en el ser, avalándose de él mismo, y sólo de aquellos sentidos que lo defienden, para sufrir. Sentido de erradicar el sufrimiento. Pues entonces el más lógico actuar es acabar con los seres que lo propician. Sentido de eternizar la satisfacción. Pues entonces el más lógico actuar es perpetuar el sufrimiento. El sentido es un medio intrínseco de la dialéctica.